Muy buenos días, señor presidente, y por su intermedio saludar a todas las organizaciones de la sociedad civil, especialmente a las agrupaciones de pacientes. Justamente como usted mencionaba hace un rato, nosotros como Fundación Equidad Chile hemos querido venir a hacer un análisis más estructural del proyecto y no tan centrado en enfermedades puntuales, por lo cual espero que las observaciones y recomendaciones que a continuación les vamos a vertir sean tomadas por esta comisión. La presentación, que intentaremos hacer lo más breve posible en respeto al tiempo de los demás expositores, tiene dos partes. Primero, un breve marco teórico y después las 8 observaciones y recomendaciones. El breve marco teórico ronda en dos conceptos fundamentales. En estricto rigor, nosotros podríamos someter el proyecto de ley Ricarte Soto a la lupa de una serie de paradigmas o modelos. Nosotros como Fundación Equidad Chile lo hemos querido someter a dos: a la seguridad social en primer lugar y a la cobertura universal en segundo. Breves palabras, la seguridad social es cómo la sociedad se organiza para entregar protección a los miembros de esta ante enfermedades, accidentes del trabajo, enfermedad laboral, la maternidad, desempleo, invalidez, vejez, etc. Es decir, es una protección ante las contingencias sociales. Y lo que hace este proyecto de ley es intentar subsanar, rellenar un espacio que siempre ha existido en la seguridad social en Chile hasta el momento. La seguridad social tiene una serie de principios. Los dos principales, desde nuestra perspectiva, son la solidaridad, que significa que cada uno aporta según su poder contributivo y recibe de acuerdo a sus necesidades, con lo cual... No, me perdí la primera, pero me estaban justo comentando. No se preocupe. Sí. El primer principio fundamental es la solidaridad para la seguridad social, que es que cada persona aporta según su poder contributivo y recibe de acuerdo a sus necesidades, por lo cual tenemos solidaridad intergeneracional e intrageneracional. Y el segundo es la equidad, Fundación Equidad Chile, obviamente teníamos que mencionarlo, que quiere decir que son las necesidades de las personas las que guían la distribución de los recursos para el bienestar de ellas mismas. La subsidiariedad no cabe dentro de los principios de la seguridad social, teníamos que mencionarlo. Segundo concepto sumamente importante es la cobertura universal. Si pueden ver la gráfica de la presentación, todo sistema de salud puede ser sometido a la evaluación de la cobertura universal, donde el cubo vacío es el sistema de salud ideal y el cubo pequeño es nuestro sistema de salud. Para avanzar y llegar a la cobertura universal, que ha sido definida como el principal concepto que puede entregar la salud pública a nivel mundial, hay que avanzar en 3 ejes bien definidos. El primero, que es el inferior, aumentar las personas que tienen cobertura en salud. Como Chile podemos hacer check a ese principio, que está más referido a países como africanos u otros países donde la cobertura no llega a todas las personas. El segundo, que está en amarillo, es aumentar el número de prestaciones que reciben esas personas que están bajo la cobertura, es decir, un eje de cobertura prestacional. Y finalmente el eje en rojo, que es el eje financiero, en el cual disminuimos progresivamente el copago que tienen que hacer esas personas. Es decir, en un sistema de salud ideal, todas las personas están cubiertas ante todas las prestaciones y sin tener que pagar nada. Ese es el sistema ideal. Obviamente ningún país del mundo lo ha alcanzado, pero es la cobertura universal que promueve la Organización Mundial de la Salud. Tomando estos dos conceptos principales, vamos a hacer 8 recomendaciones al proyecto de ley que está en discusión. Las primeras 4 que hemos colocado en rojo son las más importantes según nosotros, que tienen que ver con el umbral, el financiamiento, la administración, cobertura y copagos, y las otras 4, unas con un nivel de importancia intermedio, que son el deducible y las prestaciones, y 2 finales, que son conflictos de interés y participación ciudadana. En cuanto al primer, la observación y recomendación corresponde al umbral. Aquí podemos ver en la gráfica cómo se desarrolla el procedimiento por el cual un tratamiento de alto costo inicia este procedimiento que define la ley para estar incorporado al fondo, que inicia de oficio por la Subsecretaría de Salud Pública. Ahora, para iniciar este procedimiento está establecido en la ley que tiene que haber un umbral económico, que en la misma ley no está definido, que es nuestra primera gran observación. Este umbral,
que no conocemos, evidentemente, queda al arbitrio posteriormente y de acuerdo a una reevaluación cada 3 años por decreto supremo en conjunto del Ministerio de Salud con el Ministerio de Hacienda. Esto queremos recomendarlo. Creemos que el umbral económico tiene que quedar per se en el proyecto de ley, porque que no esté aquí nos genera a nosotros como sociedad civil poca confiabilidad por el proyecto, porque eventualmente podrían quedar fuera un montón de tratamientos que si bien son de incidencia media o alta, igualmente tienen tratamientos de alto costo. Otra cosa que queremos traer a colación en este punto crítico, que es el umbral, es la recomendación. La Organización Mundial de la Salud define muy bien lo que es un tratamiento de alto costo, y está bien definido en la literatura internacional, que es aquel que supera el 40% del ingreso familiar. Es decir, y esto tiene mucho que ver con la equidad y la solidaridad, conceptos que habíamos dicho anteriormente. Para una persona que gana, un grupo familiar que gana 1 millón de pesos, un tratamiento de 300.000 pesos, sí va a necesitar una reestructuración del presupuesto familiar, pero en estricto rigor no es una catástrofe financiera. Pero sí para una familia que gana 300.000 pesos, tener que pagar un tratamiento de 300.000 pesos, sí es una catástrofe. Es por ello que nosotros, además de recomendar que el umbral quede definido en el proyecto de ley, queremos recomendar que este sea en función del ingreso familiar. Sabemos que es muy ambicioso tomar la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, que es que sea el 40%, pero hay que intentar hacer un esfuerzo para que quede en función del ingreso familiar, sea el 100% o 2 veces, ahí los senadores podrán decidirlo. El segundo punto crítico que queremos traer a colación, y para esto también queremos citar al informe de la Comisión Presidencial para la Reforma del Sistema Privado de Salud que trabajó el año 2014, en cuya página 90, después pueden revisarlo, recomienda que exista un fondo mancomunado para tratamientos de alto costo. Es decir, ahí hubo un desfase entre lo que recomendó la Comisión y el envío de este proyecto de ley. Ahora, un detalle muy importante que recomienda la comisión que trabajó el año pasado es que define este fondo como mancomunado. Para aquellos que han leído el proyecto sabrán que los 100.000 millones de pesos al tercer año que forma este fondo de tratamiento de alto costo vienen directamente del Estado, es decir, el fisco se pone catch con estos dineros. Al contrario de lo que recomienda la Comisión Presidencial y lo que recomienda, y la Comisión tomó en consideración las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es hacer un fondo mancomunado. Es decir, que estos 100.000 millones, que evidentemente son insuficientes para todas las necesidades que corresponden a los tratamientos de alto costo, sean recaudados desde las Fuerzas Armadas, ISAPRE, FONASA. Es decir, como pueden ver en la gráfica, actualmente el Fondo de Tratamiento de Alto Costo se construye a partir del Tesoro de la República y nuestra recomendación es complejizar un poco más esto, pero con el fin de entregarle más equidad al fondo, darle mayor sustentabilidad, disminuir el riesgo y, por qué no decirlo, aumentar los fondos para los tratamientos de alto costo y que así concurra Fuerzas Armadas, ISAPRE y FONASA e independientes, obviamente aplicando el principio de solidaridad que según el poder contributivo de cada uno de estos entes puedan ir aportando al fondo mancomunado. Como tercer punto crítico que habíamos mencionado está la administración. Actualmente, según el proyecto de ley, este no es un fondo real, sino que es un fondo virtual. ¿Por qué digo esto? Porque los dineros son devueltos a FONASA, que es el administrador del fondo, después de que son gastados. Es decir, no constituye un fondo real propiamente tal. Por lo cual nosotros recomendamos robustecer el proyecto, darle más autonomía e independencia al Fondo de Tratamiento de Alto Costo, darle mayor institucionalidad para que FONASA, el Fondo Nacional de Salud, no se vea sobrecargado con todo el trabajo que ya está haciendo evidentemente. El otro punto crítico es cobertura y copago. Y aquí queremos destacar que las indicaciones que hizo el gobierno respondieron
a este punto crítico que habíamos expuesto en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que era básicamente aumentar la cobertura al 100%, es decir, que nadie tenga que pagar copago si es que es incluido en este fondo de tratamiento de alto costo. Esto ya fue acogido por el Ejecutivo. Lo otro que también fue acogido por el Ejecutivo fue la eliminación de los deducibles. Que estos dos correspondían a puntos críticos que anteriormente habíamos presentado. Otra recomendación es que actualmente el proyecto de ley solamente toma en consideración medicamentos, alimentos y dispositivos médicos, que está muy bien, y aplaudimos que estos tratamientos hayan sido incorporados, pero nosotros creemos que son insuficientes. ¿Dónde quedan los recursos humanos? Por ejemplo, no sé si acá estará presente la Fundación de nuestro RUBIS, que agrupa pacientes con enfermedades de Rubinstein-Davy, que tienen que acceder a muchos tratamientos kinésicos, de terapeutas ocupacionales y que evidentemente no estarían cubiertos por este tratamiento de alto costo. Intervenciones quirúrgicas también quedan fuera. Ya la gente de Crohn, vasculitis, enfermedad de Rubinstein-Davy puede decir que tienen hartas intervenciones quirúrgicas que no son acogidas. Y finalmente, quizás un medicamento por sí solo no sea un tratamiento de alto costo, pero si sumamos el tratamiento, quiero decir, el medicamento, la intervención quirúrgica, la terapia ocupacional, etcétera, en conjunto las prestaciones se transforman en un tratamiento de alto costo. Por lo cual nosotros recomendamos que sean tomados en consideración para este proyecto de ley los recursos humanos, las intervenciones quirúrgicas y el conjunto de prestaciones que pudieran llegar a ser tratamiento de alto costo. Ya como últimos dos puntos críticos para ir finalizando, conflictos de interés. Ya veíamos cómo salió, me parece que ayer o antes de ayer en el diario La Tercera, que le habían ofrecido un soborno a la abogada que trabajaba en la Subsecretaría de Salud Pública, un laboratorio. Y efectivamente, el auto era bueno. Aquí está. Y eso que era un buen auto. Era un buen auto. Era un buen auto. Bueno, efectivamente, toda la industria farmacéutica y de dispositivos médicos ya es conocido por los senadores, por la sociedad civil, por el sector salud, que moviliza una cantidad de influencias sorprendente. Y creemos que hay que robustecer este proyecto de ley porque es muy tentador para la industria farmacéutica poder venderle estos tratamientos de alto costo. Por lo cual, anteriormente, nosotros habíamos recomendado que la comisión de expertos tuviera mayores formas de fiscalización, puesto que el proyecto inicialmente solamente contaba con unas declaraciones de intereses que tenían que hacer los comisionados. Esto ya fue acogido por el Ejecutivo, así que lo agradecemos profundamente. De todos modos, la influencia de la industria farmacéutica escapan un poco a lo que puede hacer este proyecto de ley. Y finalmente, la participación ciudadana. El proyecto de ley crea una comisión ciudadana de vigilancia, lo cual está muy bien. Pero lo único que hace es generar un informe. Y creemos que ese tipo de participación es la participación más básica, según lo que define la Organización Internacional del Trabajo, que define participación informativa, asesora, consultiva y directiva. Esta solamente cabe en el escaño más bajo que es la participación informativa. Además, los representantes de las asociaciones de pacientes y todos en general son designados por el Ministerio de Salud. Nosotros creemos que si es que vamos a, primero que todo, hacer un catastro de las agrupaciones de pacientes, tienen que ser ellas mismas las que a través de sistemas democráticos de elección elijan sus representantes ante esta comisión ciudadana y no que sean de designación directa del Ejecutivo. Además, tiene que quedar establecido en el proyecto de ley un mayor poder en la toma de decisiones, sea en cualquier punto del proceso de inclusión de algún tratamiento en el Fondo de Tratamientos de Alto Costo. Bueno, y para terminar, ya habiendo dado nuestros 8 puntos críticos y recomendaciones, queremos recordarles
a la Comisión de Salud del Senado, a través de su intermedio, señor presidente, que este proyecto de ley tiene altas expectativas, no solamente en las agrupaciones de pacientes, sino que también en la sociedad civil, en fundaciones, corporaciones, y que actualmente, como está el proyecto, inclusive con algunas de las indicaciones que hizo el Ejecutivo, sigue siendo muy insuficiente. Y creemos que el homenajeado al que hace alusión el proyecto, don Ricardo Soto, estaría muy inconforme con lo que tenemos actualmente. Así que le pido a la Comisión, a través de su intermedio, señor presidente, que tomen en consideración no solamente las recomendaciones que nosotros hemos hecho como Fundación Equidad Chile, sino que todas las que han hecho las agrupaciones de pacientes, que son al fin y al cabo los principales actores en todo lo que es el sistema de salud. Muchas gracias.